captura de, ya es la emoción previa, porque todavía no me han visto. No ha abierto el telón. Ok. A ver, ahora me van a ver a mí. Bien, para iniciar esta temática, yo justamente les decía un poco en broma, un poco en serio, justamente, la importancia de poder trabajar este tema. Ahora me van a ver a mí. ¿Aló? ¿Cómo les va? Ok, ahora sí, a ver. Ya, ahora sí me ven perfecto. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la convocatoria. Yo estoy aquí en Montevideo, Uruguay. Para mí es un honor poder estar participando con todos ustedes. Hermosísimo mi país querido, que ya me ha abierto los brazos porque ya es la segunda actividad que estoy participando justamente en el queridísimo Ecuador. Así que muchísimas gracias, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por saludar. Espero que se encuentren muy bien. Bien, tengo, querida Carolina, 40 minutos. ¿Está correcto? Correctísimo. Perfecto. Entonces vamos a comenzar justamente con una temática que es, diríamos, de suma sensibilidad, ¿ok? Que tiene que ver con los menores y ¿qué tal, Anthony? ¿Qué tal todos? Que tiene que ver con los menores que infringen la ley. Y les voy a hacer un resumen inicial, ¿ok? Yo soy muy práctica. Yo soy psicóloga forense, tengo la especialidad en psicología clínica forense especializada, también ya han visto mi currículum, trabajo justamente como perito de parte adjunta al Poder Judicial y también tengo la capacitación en perfilación criminal, ya que, bueno, es una temática muy delicada y se trabaja muchísimo con todo el tema de menores que infringen las condiciones de la ley. Y en realidad es una temática que a mí me apasiona, como le comentaba a mi querida Carolina, cuando me convocó para este espacio tan interesante, que lo vengo estudiando hace muchísimo tiempo. Ya hace más de 15 años que estoy trabajando en la investigación en trastornos de personalidad y psicópatas. Es un perfil que se trabaja muchísimo en esta temática relacionada con lo forense y con lo criminal. Y en realidad lo que es sumamente importante es poder trabajar la ontogénesis o de alguna manera la ontogénesis, cómo se generan estas mentes, ¿ok? Y la filogenética también, cómo es la estructura biológica que producen en ese cerebro, ¿ok? En función de la patología que comienzan a desplegar y a partir, les diría, hablando en síntesis y muy rápidamente, porque esto es un tema como para hacer un curso solo de este tema, lo empiezan a desplegar ya a partir del intrauterino, o sea, ya en el pregestacional ya tenemos sujetos que tienen complicaciones a nivel neuropsicológico y neuroclínico, por razones diversas, principalmente vinculadas a distintos manejos químicos de la sangre de la madre, ¿ok? Vivencias traumáticas, postraumáticas y de gran niveles de estrés de la madre, ¿ok? Que le transfiere a través de la placenta una sustancia específica que es el amoníaco, que se llama cortisol, ¿ok? Y el cortisol es absorbido por esta placenta y ya la estructura desde el punto de vista ontogenético, o sea, la configuración genética de este sujeto ya viene bastante adulterada desde el prenatal, ¿ok? En el ámbito estructural. Cuando nace, por consecuencia del contacto con el ambiente, puede o no desarrollar o desplegar estos factores complejos que ya trae desde la estructura, ¿ok? Previa al nacer. Y muchas veces a mí me dicen, ¿por qué recuerdan, seguramente los que trabajan en psicología conductista lo deben recordar muy bien, los planteamientos de Watson cuando tiene a dos hermanos gemelos y elige a través de un experimento separarlos, a uno lo manda a vivir a Brooklyn, ¿ok? A un barrio complicado, y al otro con la misma estructura genética lo manda a vivir a un barrio adinerado y acomodado socioculturalmente de Norteamérica. Y en realidad lo que obtiene, justamente esta es una experiencia muy antigua de psicología experimental, de los orígenes del conductismo, es que hay cambios realmente presentes en uno y el otro en función del ambiente, pero la estructura genética sigue siendo la misma.
La diferencia es que uno nació con determinada, los dos nacieron con determinada predisposición genética, diríamos, a enfrentar la vida de una determinada manera, y uno tuvo un entorno más favorable para los aspectos morales y el otro no tanto, ¿ok? Entonces, el que fue para Brooklyn, ¿ok? Ya, el niño que fue para Brooklyn nació con la misma estructura del que fue para Manhattan, para poner un ejemplo, ¿ok? Pero el de Brooklyn recibió un entorno que activó las estructuras descendidas que ya tenía el sujeto cuando nació. Entonces, esa diferencia que aparecen en estos trastornos de personalidad, en estas psicopatías, ¿ok? Que después podemos ver o no, según el entorno, ¿bien? Si emergen en la adolescencia o no emergen, ¿de acuerdo? Cuando van a emerger en la historia de vida de una persona, siempre va a pasar los pródromos, que ese es el nombre clínico forense que se le da, que son las semillas a través de las cuales va a emerger esta situación, siempre nos va a suceder a partir de los 10 años en adelante. Vamos a poder estar viendo a nivel clínico elementos que ya estén tipificando desde el punto de vista, diríamos, psicológico, clínico forense, aspectos extraños en el sujeto que lo van a predisponer más a tener conductas antisociales a nivel de lo que es delincuencia, criminalidad, etc. ¿Ok? Este elemento siempre se hace presente a partir de los 10, usted ya desde lo clínico puede empezar a observarlo. ¿Con qué? Con factores varios, principalmente asociados a el pensamiento, diríamos, anticipatorio, que tiene que ver justamente con la capacidad que tiene el sujeto o no de anticipar los hechos y aprender de la experiencia. Ustedes saben que son sujetos que, si ustedes van a evaluar poblaciones de menores en condición de infracción con la ley, se van a encontrar que no aprenden de la experiencia. Ellos pueden pasar por situaciones muy complicadas y no aprender de la experiencia jamás. Vuelven a rebotar 1000 veces contra el mismo muro. ¿Ok? Y esto tiene que ver con algo que ya lo podemos empezar a ver en la clínica especializada a partir de los 10 en adelante con el pensamiento anticipatorio. ¿Cómo evalúo el pensamiento anticipatorio? A través de aplicaciones como, por ejemplo, el test WISC. ¿Ok? Hoy por hoy está el WISC 5. Bien, ya tenemos versiones nuevas. Hay preguntas específicas dentro de determinadas baterías de test especializados para niños y adolescentes que nos pueden dar pautas de que este sujeto tiene un problema de integración del pensamiento para anticiparse a los hechos. Si nosotros este elemento lo vemos en psicópatas que a su vez después terminaron siendo criminales serializados o feminicidas serializados, nos vamos a encontrar justamente con este elemento. Nunca paran de reeditar la conducta antisocial que cometen, por más que sepan y son conscientes de que eso es totalmente inmoral. ¿Ok? Y acá vamos al otro punto. Por muchos años en la historia de la psicopatía se creyó justamente que los niños y más que nada los adolescentes que presentaban este perfil eran tontos o bobos morales. En realidad se hablaba de debilidad moral del sujeto. ¿Qué significa? Ellos son conscientes de que existe un sistema de moralidad, pero en realidad eligen, porque no aprenden de la experiencia, volver otra vez a reeditar conductas que atenten contra ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos con sujetos que es como que fueran tontos, que no entendieran cuando en realidad sí lo hacen. Lo que en realidad hoy por hoy se ha investigado en estas temáticas, y más en jóvenes en infracción con la ley, es que sí son conscientes que atentan contra la moral, ¿ok? Y en realidad no les interesa la moral compartida. La única moral que respetan es la propia personal. Y acá nos encontramos con un factor muy en jóvenes que infringen la ley, que es el atentar contra los códigos que nos convengan a todos por igual en beneficio y resguardar determinados códigos compartidos que son totalmente venerables y sagrados para ellos únicamente. Los trastornos de personalidad y los trastornos antisociales responden únicamente al código moral personal, no al compartido, y por eso despliegan una conducta típica del perfil que es la antisocialidad, el no tomar contacto con el entorno, porque no les interesa, ¿ok? Este es otro elemento y es otro parámetro que vamos a poder ver, que es la falta de interés.
El sujeto está y se halla desinteresado frente a los problemas que nos interesan y nos acaecen a todos por igual, porque no desea integrar el grupo o el clan social en el cual habita. Y a este aspecto se le une el concepto que yo quería traer, disculpen la velocidad con la que voy, porque es por el tiempo cronológico, que está vinculado directamente a la figura avuncular, ¿ok? La figura avuncular tiene que ver justamente con el avúnculo, es un concepto que está vinculado a aquella persona socialmente y culturalmente que puede orientar al joven que quedó perdido del clan social. Por eso cuando nosotros trabajamos con menores en infracción con la ley, yo he trabajado mucho en la parte clínica práctica y en intervención de campo, tenemos que tener supervisores que acompañen, como si fueran un guía auxiliar, al adolescente en sus actividades. Es como un padrino. La figura de avúnculo es una figura que existe a partir de la Edad Media en adelante, en la historia de la humanidad, y está asociada a todos esos sacerdotes o referentes eclesiásticos que acompañaban a los jóvenes que se habían quedado sin núcleo familiar. ¿Ustedes recuerdan la película En el nombre de la rosa? ¿La recuerdan? La película de, son muy jóvenes todos, la película de Sean Connery. ¿Recuerdan la película? Ya, me están contestando, a ver, no recuerdan. Bueno, se las voy a mandar ver de deberes. Ok, bien, Karen me está haciendo preguntas si ya nacen así. Tienen una predisposición para tener la patología, Karen, pero no, o sea, nacen así con una predisposición estructural neuropsicológica para contraer la patología y la pueden desarrollar o no en función al tipo de entorno que tengan. La violencia está en nuestro cerebro. Se activa o no se activa, como si uno prendiera una llavecita, ¿ok? Según el entorno que nos rodeen. Recuerden diríamos, la experiencia de Watson con los dos hermanos. En la película En el nombre de la rosa, que se las mando a ver si no la conocen, aparece una figura de un sacerdote que lleva consigo a sus viajes de conocimiento a un discípulo, a un asistente. Ese asistente es un chico que no tiene familia. En aquella época, en la Edad Media, se estilaba mucho que los sacerdotes avuncularan a jóvenes que se habían quedado desclasados del clan familiar. Se habían quedado sin madre, se habían quedado sin padre, se habían quedado sin socialización primaria. Los adolescentes que infringen la ley son jóvenes que tienen una situación problemática con la figura del apego del núcleo familiar. ¿Ok? Si yo pertenezco a un clan familiar en el que nazco y mi familia es mi primer espacio de contacto y construcción social, de contacto con otros, ¿ok? Pero yo esa familia no la tengo o está instalada desde un lugar equivocado socialmente, y es como que no la tuviera, yo voy a estar, diríamos, desavunculado. O sea, desintegrado a ese núcleo de clan familiar. No voy a tener referencias ni figuras de referencias de autoridad, y mucho menos figuras de referencia de ley. Entonces, en la Edad Media, la figura antropológica cultural del avúnculo, que vendría a ser como un referente, ser parecidamente al familiar, no familiar necesariamente de sangre, puede ser o no, que apadrinaba a estos jóvenes que quedaban totalmente, diríamos, liberados, en el mal sentido de la palabra, ¿no verdad? Justamente a la asorosidad, diríamos, y a los azares de la vida sin una figura de referencia. Cuando el niño nace, la primer ley que va a tener que respetar es la ley del incesto. Los padres le van a decir, tú a la cama no te subes, porque es nuestro espacio. Tú tienes tu cama. Esa es la primer ley originaria, ontogenética, que recibe el ser humano en su historia de vida. Cuando esa ley no estuvo presente, cuando no hubo una familia de referencia social, ese
niño se va a transformar en un joven que seguramente va a tener muchísima facilidad para atentar contra las estructuras de la ley. Por eso en la Edad Media, cuando estos sujetos quedaban sin familia, sin referentes, sin personas que los cuidaran ni que les dieran un buen ejemplo, aparecía la figura del avúnculo. La figura del avúnculo hoy en día, por especialistas como por ejemplo el doctor Vicente Garrido Genovés, que es especialista en psicopatías y trastornos antisociales, es la figura a la que hay que promover frente a este tipo de poblaciones juveniles, porque son aquellos adultos que le van a devolver al joven las imágenes de referencia, de autoridad sana y en síntesis una buena imagen de apego que no tienen. Si yo pertenezco a un clan social y a mí no me importa nada pegarle un tiro o no a la persona que tengo al lado, que es mi vecino, porque no me gustó cómo salió vestido, yo soy en realidad un desclasado social. Yo soy alguien que vive como si fuera un animal. No vive según las construcciones sociales de la población sociocultural a la que pertenezco. Entonces necesito a alguien que haga de nexo entre mi historia de vida, ¿ok? Para reconstruirme desde ahí y el volver a reinsertarme socialmente, porque si no la reinserción y rehabilitación social con menores que infringen la ley va a ser muy difícil, ¿ok? ¿Quieren hacer, antes de que lance algunas diapositivas, vieron que empecé fuerte, algunas preguntas? A ver, Karen me preguntaba si nacen así, ya, y tengo, Elizabeth me dice, no he visto, bueno, no sé a qué se refiere. Ya, el concepto de avúnculo no lo debes haber visto en muchos lados, es un concepto que yo trabajé en mi tesis de posgrado y maestría con jóvenes en infracción con la ley. Yo justamente tengo en la magistratura en la parte de jóvenes que infringen la ley, jóvenes y adolescentes que infringen la ley. Así que el concepto de avúnculo es lo que hay. Miren, les voy a poner un ejemplo y vamos a arrancar con 4 slides que les seleccioné por el tiempo, ¿ya? Esto es un tema, vuelvo a repetir, gigante, ¿ok? Y aparte es un tema de mucha connotación y mucho impacto social, pero me gustaría que, bueno, podamos hacerlo lo más completo posible la exposición, ¿ok? Un ejemplo, en mi país, en el 2002, hubo una gran crisis económica y toda la gente se iba, emigraba de mi país, ¿ok? Una situación muy compleja, pero que es muy común también que suceda en países latinoamericanos. Y ustedes saben que lo que sucedió en realidad fue algo increíble. En esa generación que nació entre el 2002 en adelante, que después se denominó en mi país la generación yogur, aludiendo al alimento, al yogur, porque es una generación light, sucedió que los abuelos se tuvieron que terminar quedando con la crianza directa, como si fueran los padres, de sus nietos. Porque los padres, a razón de la crisis económica, tuvieron que salir de sus núcleos familiares a trabajar más de casi 18 horas por día, ¿ok? El cambio de saltar de la primera generación a la tercera, salteándose la segunda, porque en realidad lo que sucedía era que la generación de los papás tenía que salir a trabajar o no estar presente, o en muchos casos caían en depresiones y accedían a la drogadicción estos padres y se perdían como padres, generó que la población, que fue la tercera generación, criada solamente por los abuelos, se transformara ampliamente, porque fue estudiado en un porcentaje altísimo, en jóvenes que infringían con la ley. ¿Y saben por qué? Porque no es lo mismo, y esto también está estudiado por el doctor Garrido Genovés, que uno sea criado por el abuelo, que es muy importante como figura y es salvadora también en muchos sentidos, que sea criado directamente en la parte de ley y límites por el padre. Vieron que los abuelos son como con los nietos todos complacientes. Ya tú quieres esto, te lo regalo, te lo compro, ¿qué es lo que quiere el mijito? ¿Qué le voy a traer? Le traigo el helado, le traigo esto. Ese fenómeno en los abuelos, que de todo corazón lo estaban haciendo para criar a sus nietos, generó que en muchísimas poblaciones de ambientes muy comprometidos aparecieran
altos índices de generación de jóvenes que después arremetían contra la ley directamente. ¿Por qué? Porque los límites primordiales no estaban instalados desde el lugar del padre, estaban instalados desde el lugar de la abuelinidad. Que los abuelos, después que el padre esté presente y marque los límites del menor, lo críen, es distinto a que siempre lo haya criado el abuelo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos a su vez casos donde ni siquiera tuvimos al abuelo, tiene que aparecer el avúnculo, tiene que aparecer la figura del tercero, directamente familiar o no, que acompase y que reinserte en el camino de la socialización al joven que elige atentar contra la ley. Hace muchos años, en la antropología forense clínica se ha estudiado esa figura, ¿quién era? Era el tío o la tía. Y la mayoría de las veces es el tío o la tía materna más que paterna. Ustedes saben que en poblaciones o en culturas como las culturas gitanas, que son culturas sumamente ancestrales, y esto también se ha estudiado, los primeros solamente permitidos para cortarle las uñas al niño cuando el niño nace son los tíos maternos. Y eso es porque los gitanos creen que las uñas tienen que ver con la eternidad de la vida de la persona y la forma que ese ser humano va a tener de captar y de agarrarse a la realidad. Miren cuán ancestral es esta figura, que es impresionante, y cuán importante es que volvamos a las raíces para poder volver a traer a estos jóvenes a la realidad social compartida, ¿sí? Y bajar sus niveles de ferocidad psicológica y psiquiátrico-clínica en estos desarrollos de estas conductas antisociales y psicopatológicas, psicopáticas, ¿no verdad? Tengo preguntas. No los quiero asustar, ¿ok? Se ríe Carolina. A ver, están muy callados, no sé qué es eso. Si es que están aprendiendo mucho. Bien. Anjol me dice, es más consentimiento. Sí, los abuelos desautorizan a los padres. Perfecto, Eliana, claro que sí. Y es así cuando empieza el conflicto, tanto entre los adultos como a nivel psicológico del niño. Es cierto. Existe algo, ya, aquí yo voy a pasar, bueno, este, ven, es mi institución. Esto es uno de los grupos hace mucho tiempo. Estos son notas donde yo he salido. Bien. Los trastornos de personalidad son a la psiquiatría lo que la psiquiatría es a la medicina. Sin duda están dentro de un terreno, pero traen consigo problemas mayores no resueltos. Es nuestra caja negra en la psicopatología forense. Los trastornos de personalidad es lo que más cuesta, diríamos, descifrar. Su estudio inevitablemente conduce a áreas en las cuales la distinción entre salud y enfermedad es ambigua y borrosa. Justamente por muchísimo tiempo se discernía académicamente si se trataba de una patología o no. Porque cuando yo hablo de patología a nivel legal puedo decir, bueno, entonces no tiene potestad de ser imputado legalmente. Pero es una patología que sí tiene conciencia de la realidad y sabe perfectamente bien cuando está haciendo un mal y cuando está haciendo un bien. Discierne entre el bien y el mal. ¿Sí? A su vez, es una enfermedad ambigua y borrosa, potencialmente, escuchen esto, por eso yo les daba todos estos elementos antropológicos, sesgada por factores culturales y valores personales. Es una adulteración en la forma de ser en el mundo. Estos adolescentes, cuando desarrollan conductas antisociales y psicopáticas, tienen una adulteración en la manera de ser frente al mundo. La palabra persona, de personalidad, viene de persona. La palabra persona del latín significa personae. Y personae, ¿saben lo que significa el latín? Máscara. Todos somos personas, porque todos anteponemos una cierta máscara frente a la realidad. Si no, la realidad nos destruiría. Nadie se muestra tal cual es realmente. Pero ellos desarrollan niveles de deshonestidad altísimos y patológicos. Y ahí es donde está la adulteración. Son totalmente imputables, ¿eh? O sea, por más que sean menores, tienen ya. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, funcionamiento integrado, ¿no verdad? Aquí tenemos los distintos ejes que se ven en el DSM-5,
¿ok? Y en estos trastornos de personalidad lo que van a ver son fallas en el eje 1, ¿ok? En todo lo que tiene que ver con los síndromes clínicos, ansiedades, obsesiones, trastornos afectivos, depresión y trastornos bipolares, esquizofrenia, abuso de sustancias, trastornos de alimentación, trastornos sexuales, los podemos encontrar todos en patologías antisociales y psicopáticas. Hay fallos en la defensa del eje 1, en el eje 2, que tiene que ver justamente con los trastornos de la personalidad, hay específicamente estructuras defensivas, o sea, nos vamos a encontrar con la antisocialidad, se defienden, no quieren contactarse con el otro porque sienten dolor o sienten malestar, ¿bien? Y lo que vendría a ser en el eje 4, que vendría a ser problemas psicológicos, sociales y ambientales, hay estresores ambientales. Ustedes saben que estos adolescentes tienen una adulteración muy grande en más, porque su cerebro es muy sensible a los estresores del locus externo. O sea, son hipersensibilizados neuronalmente, ¿ok? A todo lo que tiene que ver con el entorno. Por esa misma razón, escuchen esto porque no lo van a haber visto en otro lado, los trastornos por déficit atencional en niños antes de los 10 años tienen que ser muy bien identificados en el centro escolar. Porque cuando el niño tiene una hipersensibilidad, ¿ok? Como me ha pasado a mí, que pasa una mosca y se distrae, no quiere decir que vaya a ser un psicópata cuando sea adolescente, ni un joven infractor, pero quiere decir que su aparato psíquico tiene muchísima hipersensibilidad al entorno externo. Y ese elemento no es menor, porque unido a otros factores, puede transformarse en un trastorno de personalidad posteriormente. Podemos tener después un adolescente que, como se distrae en la clase, se pierde, se evade, después ya no quiere ir al sistema escolar, se transforma en un buller, se sale del sistema escolar y sale a la calle a hacer cualquier, diríamos, conducta disruptiva, ¿ok? Una cosa va llevando a la otra, ¿ok? Carolina se ríe, me encanta. Se ríe porque le gustan los ejemplos que yo doy, porque ella ya me conoce, ¿ok? Ustedes después ya me van a conocer que los ejemplos que yo doy son, no se olvidan nunca más. Bien, miren, la comorbilidad de estos casos, los cuadros que están asociados o vinculados o adjuntos, que por lo general están juntos, a el surgimiento de este trastorno de personalidad en ya adolescentes, ¿sí? Son, a ver, en el trastorno por déficit atencional, que es el primer seguramente, diríamos, trastorno que aparece en el niño, podemos tener drogodependencia del 25 al 50% posteriormente, depresión del 10 al 3%, 30%. Trastorno de personalidad 12 al 28%. Hay un 28% de posibilidades de que un niño con TDAH desarrolle un trastorno de personalidad. Ansiedad de un 20 a un 25%. Y ahora me voy a ir volando. Mire, el síndrome del emperador. Es un síndrome que a los que les interesa pueden trabajar a Vicente Garrido Genovés, y yo puse cuando el avúnculo y la figura de autoridad falla. Cuando el avúnculo no está presente, si es necesario que esté, o sea, sello auxiliar, y la figura de autoridad del núcleo del clan falló, aparece el síndrome del emperador. Son niños o adolescentes que dominan autoritariamente a sus padres. Y esta imagencita que ustedes tienen ahí, yo sí les puedo decir con certeza que se va a transformar en un trastorno de personalidad. Y que después quizás, no necesariamente delinca, pero es muy probable que tenga una predisposición mayor a delinquir que otros adolescentes. Porque la ley común, universal, no le interesa. ¿Ok? Y ya está corporizándose en ese niño enorme que ven ahí una estructura totalmente disociativa y disruptiva frente a la autoridad de los adultos de referencia, la moral, etc. El síndrome del emperador habla de una insensibilidad emocional. Yo he tenido pacientes que me los han mandado en la clínica forense con estas características, ultra jóvenes,
quizás con 12 años, 13 años. Ustedes no saben lo terrible que son con sus padres. O sea, son hostiles y crueles. ¿Vieron esos niños crueles? Bueno, cuidado con estos factores, porque están marcando ya una predisposición. Poco miedo al castigo. Si los cría el abuelo, vieron que los abuelos son todos complacientes, son divinos. Yo amé a mi abuela, fue fundamental para mí, pero mis papás también estuvieron presentes, ¿ok? Como decía recién una participante. Baja empatía y culpa, no les interesa. La inteligencia emocional está descendida, bajo sentido de la contención. No tienen límites, no los tuvieron y no saben manejarse. Ausencia de apego a los padres y a los adultos. La figura de apego y de referencia de códigos no existe. Abstinencia en metas egocéntricas, o sea, yo no estoy apegada a ninguna figura de referencia de códigos culturales y sociales y tampoco tengo una misión en mi vida. ¿Saben lo que es eso? Lo que después ustedes ven como conductas larvarias y parasitarias en adultos psicopáticos. En síndromes borderline, trastornos de la personalidad bipolar. ¿Vieron esa apatía que tienen? Que uno dice, bueno, pues, pero ¿tú qué haces? Yo trabajo y como. ¿Y cuál es tu misión en la vida? Ah, ya, eso no lo sé. Yo voy con la corriente. Ahí tienen el origen de esa conducta. Desarrollo vital, desmotivación en las metas independientes. Son parásitos estructuralmente. Perdónenme la expresión porque es muy fuerte, pero en la psicopatología clínica forense se lo van a decir así. Tienen una estructura parasitaria y por eso viven de otros. Cuando son adultos, por lo general viven de otras personas. Psicológica, emocional y económicamente. Se ve muchísimo. Violencia, emociones negativas, negativismo, nada les sirve. Son esas personas que encuentran un problema para cada solución. Y lo van a ver. En los adolescentes eso aparece por el oposicionismo de la adolescencia. No necesariamente quiere decir que porque sean así son futuros trastornos de personalidad, pero sí, cuando esto se sostiene mucho en el tiempo, cuidado, ¿ok? Depresivos. Y miren, aquí hay un elemento, y con esto voy cerrando, que es fundamental, que tiene que ver con que en estos sujetos, cuando ya hablamos de adolescentes que infringen la ley y después adultos que se transforman en trastornos de la personalidad diagnosticados tal cual así, nos vamos a encontrar como con una tristeza interna. Es algo clínico, dinámico, que ustedes van a ver en la entrevista. Hay como una soledad, una tristeza, una desesperanza frente a la vida, frente a la maravilla de la vida, que en realidad la adquirieron cuando fallaron las figuras de apego. Y esa, ¿saben lo que le genera? Un gran que los rodean. Viendo la vivir y vos, es esa que los, inclusive en algunos casos yo he visto antecedentes. Yo empecé trabajando estudiando asesinos seriales. Él serializaba homicidios. Y en el último homicidio que comete se corta las hendiduras, miren, gótica, ¿no? Hendiduras de la voz, sonriendo eternamente, para permanecer sonriendo eternamente lo que les ve. A su vez, le decían el sonrisas, personaje. Búsquenlo y van a encontrar su verdadera historia. ¿Ok? Pero es un caso que refleja un fenómeno. En ese personaje que después se toma de la realidad, se recrea toda esta tristeza interna que siente, que muchas veces es el móvil dinámico que lo lleva a delinquir.
la felicidad al otro porque yo no fui feliz. Porque a mí me abandonaron. Porque yo me quedé sin un referente. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué culpa tienen los demás? Y ahí radica y aparece el problema del psicópata. ¿Cuál es? No me importa la moral compartida. Que paguen por lo que yo sufrí. Y son conscientes de eso, ¿eh? O sea, hay una conciencia. Tampoco quiero demonizar la estructura de jóvenes que infringen la ley. Hay muchísimos rescatables. Pero si ustedes trabajan en estas poblaciones, apunten a trabajar con adultos que auspicien de yo auxiliar y que sean como padrinos de estos jóvenes, que los apadrinen social y culturalmente. Porque ustedes saben que nosotros somos animales. Las conductas psicológicas tienen un basamento biológico. Entonces, nosotros tenemos que ser civilizados para transformarnos en seres civilizados. Y a estos jóvenes lo que les faltó fue la figura civilizante, que es una construcción social. No se nace con eso. Se necesita del entorno. No es solamente alimentar al niño y llevarlo a la escuela. Si no le doy amor, se muere. Y acá justamente es el amor, ¿sí? Estimada doctora, nos queda un minuto, nos volvemos a Un conectar. minuto, pero qué maravilla. Ya estoy. Solamente una imagen. Es el amor, ¿ok? ¿Qué deseamos y buscamos todos los seres humanos en la vida? Amor. No hay nada que lastime más el corazón de un niño que ver a sus padres pelearse.